Yo te diría que casi el futuro, la salud del Mencho es una cuestión de seguridad nacional, porque él, mientras esté vivo, mientras esté activo, pues mantiene una estructura y un mando bastante férreo que no permite muchas indisciplinas. Y luego finalmente, pues sí, los funcionarios de mediano y alto nivel que han trabajado decididamente para él porque han visto un beneficio económico. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por platicar con Político MX. Bienvenido. Gracias a ti, Brenda, por el espacio, a la orden. A ver, comencemos a entender un poco de cómo están operando los cárteles de la droga en nuestro país. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde operan? ¿Y cómo manejan el trasiego de droga o con quiénes conectan principalmente en la República Mexicana? Claro, yo te diría primero que el término de cárteles de las drogas es un concepto que acuñamos prácticamente en los años 80 para tratar de darle entendimiento a estos grupos criminales, y hoy más bien estamos frente a empresas criminales. Y te voy a decir por qué hago yo esta diferencia, porque en los años, décadas anteriores, la mayor parte de los ingresos de estos grupos ilícitos venía justo del trasiego de drogas, principalmente dos: marihuana y cocaína, que dependen de grandes extensiones de tierra, de una fuerza de tarea campesina, de condiciones climáticas muy específicas, naturales o artificiales, creadas a partir de invernaderos, y venía principalmente, el gran ingreso venía por esos negocios ilícitos. Hoy, en realidad, tenemos a empresas criminales que sí tienen dentro de su portafolio de inversiones en mercados negros el tráfico de drogas, pero cada vez en menor proporción marihuana y cocaína. El tráfico de drogas más bien de mayor ingreso está concentrado en drogas artificiales o de diseño, por ejemplo, que se crean en narcolaboratorios, donde puede ser instalaciones muy pequeñas, como una cocina de un departamento, donde no requieres una gran fuerza de tarea campesina, no necesitas depender de condiciones climatológicas particulares. La metanfetamina, el fentanilo, por ejemplo, se pueden crear en espacios pequeños, incluso espacios incómodos o inhóspitos, como puede ser la tierra en Michoacán o en Jalisco. Pero también tienes, por otro lado, otros negocios ilícitos que generan mucho dinero a estos grupos criminales, como puede ser desde el trasiego de eh, armas, el tráfico de migrantes indocumentados, el tráfico, por ejemplo, de maderas preciosas, fauna y flora endémica y protegida, también, por ejemplo, inversiones en criptomonedas, blanqueo de capitales, servicio de guardia privada para empresas transnacionales como las mineras canadienses en algunos territorios en México, como puede ser Zacatecas o Guanajuato o la zona del pueblo de la Huasteca. Es decir, los grupos criminales cada vez han sofisticado más sus inversiones, y eso ha impedido que los gobiernos puedan hacerles frente de manera tan efectiva. Porque una definición prácticamente de estas empresas criminales es que son empresas transnacionales, y se sigue persiguiendo estos grupos bajo lógicas nacionales o de fronteras cerradas. Así que ese es básicamente el panorama en el que tenemos, y tenemos a estas grandes empresas criminales en prácticamente las 32 entidades del país. No hay en este momento una entidad que no tenga presencia de esas empresas criminales. Lo que vemos, o la crisis de seguridad que vemos, es cuando esta presencia se convierte en disputa por el territorio. Es decir, donde hay dos, tres o más grupos que buscan lo que mal llamado se llama pelear la plaza, es decir, el control territorial de un espacio determinado para poder influir en los mercados ilegales. Y básicamente esta pelea se hace por tres cosas. Uno, recursos naturales, ¿no? Agua, cultivos, recursos naturales. Segundo, infraestructura carretera, caminos que puedan llevar a trasladar estos mercados ilegales de un punto a otro lo más rápido posible. Y tercero, influencia con otras economías, como puede ser la frontera sur, la frontera norte, pero también los puertos que conectan, por ejemplo, con Asia, como es el caso del puerto Lázaro Cárdenas o el de Manzanillo. Esto es básicamente el panorama en el que estamos, y es un panorama muy peligroso porque en México hace muchos años que dejamos de tener grandes cárteles con mandos únicos y verticales. Hoy tenemos lamentablemente una explosión de brazos armados que, si bien tienen un mismo origen en un cártel, digamos, como padre o madre, hoy ya son grupos criminales que, aunque comparten origen, están peleados entre ellos. Y déjame ponerte un ejemplo. El cártel de Sinaloa durante mucho tiempo tuvo un liderazgo vertical de Joaquín El Chapo Guzmán. Él era
la voz fuerte, digamos, especie de mando único que controlaba todas las facciones. Cuando es detenido por última vez y extraditado y su liderazgo se ve mermado porque ya no está presente, entonces explotan distintas células del cártel de Sinaloa, como puede ser las Flechas MZ, que están bajo la orden de Mayo Zambada, los Damas o los Chapitos, los Salazar, la Gente Nueva. Eh, y el que ya no haya grandes cárteles con mando único está generando esta violencia que estamos viendo en los últimos años. Y el último gran cártel que tenía un liderazgo vertical, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, también vive hoy una lucha interna por la sucesión anticipada de Nemesio Ceguera Cervantes. Hay grupos ya identificados que están peleando entre ellos y que están generando esta explosión. Así que, de manera muy general, traté de juntarlo lo más que pude, pero tenemos empresas criminales que ya no son cárteles de las drogas, tienen inversiones millonarias en muchos mercados ilegales, ya no tienen estructuras verticales con mandos únicos y están repartidos ya en todo el país, no como hace unas décadas donde había problemas focalizados. Yo creo que ese es el panorama en el que nos encontramos hoy. Increíble. ¿Y qué es lo que hemos estado presenciando en realidad en días pasados en puntos como en Baja California, en Ciudad Juárez, en Guanajuato? ¿Hay disputas entre estas empresas que nos comentas dedicadas al crimen? ¿O qué es realmente lo que está sucediendo? ¿Por qué estas quemas? ¿Por qué esta violencia? Muchos nombran al Mencho antes, por ejemplo, de ingresar a tiendas, incendiarlas, los bajan de sus coches. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que es una combinación de tres cosas. Por un lado, grupos criminales que tienen el mismo origen, que están disputándose la marca, digamos, criminal, es decir, sigue habiendo una abierta disputa entre Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco y Cárteles Unidos. En algunos lugares, por ejemplo, sigue habiendo pequeñas disputas, por ejemplo, en Guerrero, pienso, donde están los Rojos contra los Ardillos, y luego tienes Guerreros Unidos, y luego tienes La Parredora, y luego tienes el CIDA, el Cártel Independiente de Acapulco. Es decir, hay una pelea entre grandes grupos. Pero a su vez, esos grandes grupos tienen peleas entre ellos. Por ejemplo, los Ciclones contra los Escorpiones, que son brazos armados del mismo grupo, los responsables de haber atacado hace unos meses en Reynosa población inocente y civil para militarizar la zona del otro, lo que comúnmente se le llama calentar la plaza. Y tienes por otro lado cada vez instituciones más débiles que son incapaces de hacerle frente y que han relegado el combate al crimen organizado a una lectura muy estricta de a quién le toca el combate al crimen organizado. Cada vez más vemos a gobernadores o a poderes estatales que dicen: a mí la Constitución no me faculta para detener el crimen organizado, entonces yo no me hago cargo de este tema y se lo dejo todo a la federación. Y yo creo que esta secuencia, por un lado, de disputas internas, pero también de una incompetencia de poderes estatales y municipales de contribuir a la lucha contra el crimen organizado, es lo que nos tiene en este momento. Porque estos grupos criminales pueden hacer lo que hicieron la semana pasada en Irapuato, en Celaya, en Ciudad Juárez, en Tecate, en Mexicali, porque no hay una consecuencia directa, porque no hay operativos que estén llegando hasta los líderes y únicamente se detienen algunas personas que son operadores de bajísimo nivel o que incluso podrían estar obligados a actuar de la manera en que son obligados a actuar, como quemar vehículos o interceptar algunas vías de comunicación para distraer la actuación de las autoridades. Es una maraña compleja, pero creo que explica muy bien estos componentes: impunidad, instituciones débiles, y por otro lado, los grupos criminales que hacen que la violencia esté exacerbada. Y realmente ha habido operación por parte de las autoridades, decías ahorita, débiles, pero sí ha habido un momento en el que han podido dar un manotazo a esto que está sucediendo, o estamos ante algo que es muy difícil de controlar, imposible para cualquier autoridad. ¿Qué es lo que debería estar haciendo ahorita entonces la autoridad? No, a ver, los grupos criminales en México no son errores del sistema, son creaciones del propio sistema. Comparten alianzas con el poder político, porque el poder político ha relegado por años su tarea de gobernar y ha decidido cogobernar con los grupos criminales. Te voy a poner un ejemplo. Hace un par de años, cuando estaba haciendo un trabajo de investigación en Nueva Italia, Michoacán, una señora me contaba la historia de cómo había ella le llamaba así, un borrachito de la zona, que cuando se ponía a tomar,
y pasaban las niñas de la secundaria de Nueva Italia, él les empezaba a gritar, las acosaba y les hacía piropos muy desagradables. Y entonces ella sabía, esta señora sabía, que el Ministerio Público de la zona no iba a actuar contra esa persona. Es decir, el poder de procuración de justicia había relegado la gobernanza de la justicia cotidiana al cártel local y todo el mundo lo sabía. Uno iba al Ministerio Público, pues sí, a denunciar que le habían robado el coche o a levantar un acta por el homicidio de una persona. Había cosas muy específicas que el Ministerio Público sí te recibía. Pero al no haber suficientes ministerios públicos para la justicia cotidiana, esas pequeñas cosas se arreglaban con el cártel. Entonces la señora sabía que iba con el jefe de plaza de Nueva Italia, Michoacán, que en ese momento era un tipo que pertenecía a los caballeros templarios, y en vez de dar parte a las autoridades de esta persona está acosando jovencitas, va con el jefe de plaza. Y el jefe de plaza lo arregla en 3 minutos. Llega con una camioneta con 4 personas, le dan una golpiza de su vida a este tipo y le advierten: la próxima vez que vuelvas a gritarle a una jovencita, nosotros nos encargamos de desaparecerte. Y el problema se acabó. El tipo nunca más volvió a acosar jovencitas. Y este tipo de anécdotas son compartidas en muchas partes del país, porque creo que ejemplifican justo cómo los gobiernos han derivado muchas actuaciones por conveniencia, incluso por economía de recursos, a los cárteles. Por eso es que en México son aliados y cogobiernan una misma región. Pero eso no los hace invencibles. En México, detener a un capo o destruir a un cártel de las drogas no es una cuestión de logística ni operativa, es una cuestión de voluntad política. Cuando uno observa, por ejemplo, el desfile del 16 de septiembre, donde aparece toda la fuerza del ejército mexicano, los tanques, los aviones, el entrenamiento, de verdad uno ve una fuerza de Estado de Derecho que es impresionante. Es rivaliza contra cualquier video del cártel Jalisco o del cártel de Sinaloa entrando a una ciudad. Podemos ver en Krill, Chihuahua, o podemos ver en alguna zona en el Triángulo Dorado de Sinaloa que llega un convoy del cártel de Sinaloa con 10 camionetas. Pero el ejército mexicano tiene eso y 300 veces más. ¿Sí? Hay una ausencia de voluntad política para deshacer estos grupos criminales, pero principalmente porque no se quiere hacer, porque son socios en la gobernanza del territorio. Porque si estas empresas criminales no existen en la vida cotidiana, el gobierno no tiene cómo hacer frente a sus obligaciones, las ha relegado por completo. Por eso hay una resistencia, ¿no? Hay una especie de simulación en muchos lugares donde decimos, ok, para dar la impresión de que entonces sí estamos combatiendo el crimen organizado, vamos a hacer estas acciones concertadas, vamos a coordinarnos para que me sueltes un decomiso por aquí, detenerte unas personas por acá, de repente voy a tener que hacer un golpe duro, pero en general, en la realidad cotidiana, se necesitan ambos poderes, tanto el poder criminal como el poder político, para darle avance a la vida cotidiana. Y mientras el poder político no reconozca que ha convertido al crimen organizado en su aliado y que haga un deslinde claro de que ya no podemos asociarnos porque el país se nos va de las manos, esto no va a funcionar. Veíamos el fin de semana esta normalización del cobro de derecho de piso, las declaraciones justamente en Tijuana, en donde esta gobernante, ¿no?, les decía a la alcaldesa, si no me equivoco, les decía, bueno, cobren a quien le tengan que cobrar, y hablamos, ya se ha normalizado esto incluso por parte de los gobernantes. ¿Es un cinismo? ¿Está siendo cínica la autoridad? Está siendo honesta, me parece, en una candidez terrible, pero que nos demuestra cómo muchos gobernantes sí piensan justo esto, que tienen que gobernar junto con el crimen organizado. Me parece que su declaración es de una candidez que creo que revela mucha forma en la que los gobernantes piensan en México. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Tú cobra, yo como que no lo veo, y permíteme seguir con mis demás actividades. Yo te permito a ti el que puedas normalizar la vida empresarial del municipio. Yo me voy a encargar del agua, del drenaje, del cableado eléctrico, de quitar baches, de poner banquetas. La otra parte te la dejo a ti. Esto es lo que me refiero con gobernanza compartida. Así es como operan la mayoría de los municipios en México. Incluso hay muchos municipios donde ganar una campaña electoral es absolutamente imposible e impensable sin el respaldo del poder criminal.
Me parece que esas declaraciones de esta alcaldesa eh, creo que deberían abrir un debate público sobre lo que ya está normalizado o no, porque cuando hablamos de crimen organizado, en realidad hablamos de crimen institucionalizado, es decir, un crimen que requiere apoyo institucional para sobrevivir. El crimen organizado necesita dos cosas a fuerza para existir. Si le quitamos uno de los dos componentes, lo acabamos. Necesita base social, es decir, gente de a pie, vecinos, empresarios, iglesias, medios de comunicación que estemos dispuestos a colaborar, ya sea por miedo o por conveniencia económica con un grupo, con una empresa criminal. Y la empresa criminal necesita apoyo institucional, ¿sí? Necesita servidores públicos que estén dispuestos, insisto, por conveniencia o por miedo, a facilitarles trabajo. Esto que vimos de la normalización del derecho de piso es el crimen institucionalizado, el crimen convertido en la tesorería del municipio para que el municipio pueda seguir invirtiendo en sí mismo. Mientras no quitemos uno de estos dos componentes, vamos a seguir viendo este problema. Ahora, hablemos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se ha hablado de esta información que dio a conocer la Marina acerca de que el Mencho se encuentra enfermo. ¿Cuáles son las versiones que tú tienes acerca de esto y las consecuencias que vendrían si el Mencho muriera? O decían, esto lo coloca en un punto vulnerable porque puede morir o puede debilitarse tanto que podría ser aprendido también por las autoridades. Si esta es una información que ha circulado desde hace al menos un par de años, la Secretaría de Marina asegura que tiene informes de inteligencia criminal que apuntan a que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, tiene padecimientos graves en el riñón y en el páncreas, ¿no? El páncreas, lo sabemos, es un órgano que en cuanto se detecta que hay un daño, prácticamente se precipitan muchos problemas y es muy fácil, ¿no? Que la muerte natural. El páncreas es un órgano bastante complejo en ese sentido. Y este informe está apoyado principalmente en testimonios de gente que pertenece o perteneció al Cártel Jalisco Nueva Generación y reportes, por ejemplo, de instalaciones hospitalarias clandestinas en la Sierra de Amula, en Jalisco, donde presuntamente el Mencho habría ordenado la construcción de hospitales para poder ser atendido por médicos y enfermeras del Cártel Jalisco y no arriesgarse a ir a una red hospitalaria donde podría ser detenido. Esto pues, evidentemente marca tres probables escenarios. Una muerte natural cercana, relativamente en un futuro mediano, que esté tan débil que no pueda evadir un operativo federal, o bueno, que sea abatido, que se hiciera un operativo federal que ha llevado a la muerte de algunos capos de las drogas. Y esto, de acuerdo con los propios informes de la Marina, ha abierto una asociación anticipada en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, abriendo la pregunta, ¿qué pasa si el Mencho no va a estar como el gran líder del cártel? Es que se han abierto tres posibilidades o tres liderazgos que creen que podrían tomar las riendas que tiene Nemesio Ceguera Cervantes. Uno es el Doble R, que fue el protagonista de los hechos violentos del martes de la semana pasada en Guanajuato y Jalisco, que es un tipo que ha, digamos, su oferta para ser el próximo liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es un tipo que sabe invadir territorios ajenos, es quien hoy lleva las riendas en Jalisco, por ejemplo, el que cercó al Cártel Santa Rosa de Lima hasta casi desaparecerlo cuando era un rival de peso en Guanajuato en la lucha por productos de huachicol contra el Cártel Jalisco. Tienes por otro lado al Sapo, o el Rey Sapo, es un tipo joven, 34 años, que es el jefe de plaza en Puerto Vallarta, y que esa posición estratégica le permite tener mucho dinero para reclutar gente que puede engrosar las filas del crimen organizado, como ya lo ha hecho con su mano derecha, un tipo que le apodan La Línea. Y tienes en tercer lugar a El Jardinero, que es un michoacano de Huetamo, que fue jefe de escoltas del Mencho, que es de toda la confianza en Nemesio Ceguera Cervantes, y que por ser michoacano conoce bien los pasillos, digamos, de la guerra que sostiene el cártel en Tierra Caliente, principalmente contra Cárteles Unidos. Ahí están estos tres perfiles, cada uno con sus propias fortalezas, sus propias, digamos, cualidades, si es que les podemos llamar de este modo, para poder quedarse con la estructura criminal, pero evidentemente pues una lucha entre estas tres facciones podría generar más violencia en estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, que son los principales bastiones de lucha. Ahí yo creo que se concentraría
la peligrosidad o la violencia en caso de que hubiera una sucesión anticipada. Y entonces estamos hablando de una situación preocupante, porque si estamos hablando de que ya sea que sea abatido o que muera de forma natural, el mencho, se nos viene entonces al ciudadano de a pie, se nos viene una normalización de lo que vemos hace unos días en varios puntos de la República Mexicana. Esto viendo la no acción, o el no poder de las autoridades, ¿no? Y es probable que esto genere un pico de violencia, porque además lo hemos visto con la sucesión anticipada que generó el arresto y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Hemos visto, por ejemplo, que la facción de los Chapitos ha peleado muy duro con la facción de los Salazar, ha peleado con la gente de Damas o con la gente de Mayo Zambada, y esto ha generado violencia en Sinaloa, pero también, por ejemplo, en Chihuahua, donde además estos grupos se enfrentan con todos los brazos armados del cártel de Juárez, como la Línea. Es decir, la experiencia del crecimiento de violencia focalizada que vivimos en esta lucha interna en el cártel de Sinaloa es algo que podemos ver repetido en el cártel Jalisco, con la diferencia de que el cártel Jalisco tiene más capacidad de fuego, tiene más recursos económicos, y esto evidentemente los hace mucho más peligrosos, porque el armamento con el cual van a disputar esta estructura criminal pues es un armamento capaz de hacer mucho más daño. Y además ya hemos visto que son capaces de buscar atacar población civil inocente cuando sus objetivos se ven mermados. Así que el hecho de que la Secretaría de Marina tenga este informe donde se le da seguimiento a la salud de Nemesio Ceguera Cervantes, te habla, por ejemplo, del nivel de preocupación del futuro del Mencho, ¿no? Yo te diría que casi el futuro, la salud del Mencho es una cuestión de seguridad nacional, porque él, mientras esté vivo, mientras esté activo, pues mantiene una estructura y un mando bastante férreo que no permite muchas indisciplinas. Cuando esto cambie, vamos a ver qué va a pasar con esas estructuras y hasta qué grado de violencia van a poder ejercer para quedarse con una estructura que no es menor. La Universidad de Maryland calcula que los activos del cártel Jalisco Nueva Generación son de $20,000 millones. Oh. Estamos hablando de una empresa criminal muy, muy importante. ¿Quién es el responsable directo de que el Mencho sea el Mencho, esta figura, este tema de seguridad nacional? ¿Algún gobernante? El trabajo de años en su empresa? ¿Qué es lo que ha hecho tan grande al Mencho? Yo no creo que haya una persona responsable. Me parece que hay una corresponsabilidad de hechos entre gobiernos municipales, primero, que fueron los que dieron y permitieron que el Mencho creciera como una figura, que era alguien que realmente estuvo detenido ya por las autoridades en Estados Unidos, tanto y en México. Aquí en México estuvo detenido y fue después liberado, y después se le permitió un crecimiento regional que pasó a un regimiento estatal y luego al reconocimiento nacional. Yo no vería un solo responsable, yo vería una sociedad. ¿Quiénes se lo permitieron? Cuando te refieres a le permitieron, ¿te refieres a las autoridades? Yo creo primero presidentes municipales en la zona de Aguililla, por ejemplo, él nació en Aguililla, Michoacán, en la zona de Jalisco, luego poderes estatales que necesitaban su dinero para ganar campañas electorales, para poder financiar diputaciones en la zona, y luego finalmente, pues sí, los funcionarios de mediano y alto nivel que han trabajado decididamente para él porque han visto un beneficio económico. Cuando me refiero a que no hay un responsable claro es porque esto es sistémico. No es una persona que permite el crecimiento y no hay un padrino detrás. Hay muchas personas que se empiezan a ver beneficiadas y que reconocen que sin la presencia y sin el dinero de Nemesio Ceguera Cervantes no habrían podido hacer carrera política, pequeña o grande, duradera o no. Y lo que generan es una especie de sistema en el cual se necesita este grupo criminal. Déjame poner un ejemplo. En México, por ejemplo, las campañas electorales se financian con dinero público. El INE calcula una bolsa y esta bolsa total en diferentes lugares se reparte a los partidos políticos dependiendo de cuánta votación tuvieron en la elección anterior. Si tuviste muchos votos, te toca más dinero. Si tuviste poquitos votos, te toca poco dinero. Y con eso se tiene que construir una campaña electoral. Pero en México, por ejemplo, se sabe que ningún partido respeta los topes de gastos de campaña. Mucho de lo que se hace en campaña, los banderines, las gorritas, la despensa, no se reporta porque se paga en efectivo.
Pero ¿cómo accedes a tanto dinero en efectivo? Bueno, necesitas a alguien que tenga una cartera lo suficientemente abultada en efectivo para poderte ayudar a ganar esas campañas electorales. Esta bolsa grande de efectivo es la que tiene el crimen organizado y lo obtiene principalmente a través de los tres delitos de fácil y rápida recaudación: extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Todo eso se paga en efectivo. El efectivo, al ser anónimo, se puede trasladar hasta las campañas sin que haya una regulación y sin que haya una fiscalización. Por eso es que muchos gobernantes prefieren y además alientan a que existan estas figuras criminales. Porque si no existen dentro del municipio, ¿cómo entonces voy a obtener este recurso para poder ganar las campañas o hacer que mi partido gane las campañas? Necesitas que existan esos cacicazgos locales que tienen ese dinero para poder trasladártelo. Y entonces, un cacicazgo local en un municipio se traslada a otro, y luego a otro, y luego a otro, y luego a niveles estatales. Y así se va creando, y cada uno tiene que ser corresponsable de su propio municipio, y empiezan a generar estos grandes grupos. Hasta que, cuando la cogobernanza es inevitable, estos grupos terminan por ser más grandes que el Estado. Lo que se llama la captura del Estado mexicano. Y esta captura, pues evidentemente participan muchísimos gobernantes cuando ya no es posible controlar este grupo y el grupo termina por controlar al Estado mexicano. ¿Qué es lo que ha hecho diferente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en el tema contra el crimen organizado, y qué es lo que han hecho o que han hecho de forma muy parecida? ¿Cuáles son las tres diferencias en las que han atacado el tema? Desde tu punto de vista, es más, ¿verdaderamente crees que en la actualidad es un tema que estén buscando atacar, o es un tema con el que están buscando dejar y dejar ser de lado, paralelo al gobierno? Mira, de manera muy somera, yo te diría que yo veo tres diferencias entre cada uno y tres similitudes. Felipe Calderón, por ejemplo, siguió una estrategia muy parecida a la que siguió el gobierno de Estados Unidos cuando viene el tema de las Torres Gemelas. Es decir, creer que descabezando los grupos criminales o los grupos terroristas se podía terminar con la amenaza. Si agarras a Bin Laden, acabas con Al Qaeda, ¿no? Si agarras al Chapo, acabas con el cártel de Sinaloa. Y se dio prioridad a una intervención militar, como se hizo con la lucha antiterrorista en algunos territorios, para acabar con las cabezas. Y esto evidentemente no funcionó. Luego, Enrique Peña Nieto en su sexenio diseña una lista de 122 objetivos prioritarios. Ya no vamos por 8 cabezas, vamos por 122. Vamos a incluir mandos medios dentro de esta estrategia para poder acabar con el crimen organizado, y de vuelta no lo logró. Y Andrés Manuel López Obrador cambia de estrategia y decide, ¿sabes qué? Ya no vamos a ir por las cabezas. No vamos a buscar a los grandes capos, lo cual es muy evidente en estos momentos. No hay grandes operativos contra grandes liderazgos criminales. Vamos a atacar las consecuencias del crimen, ¿no? Vamos a tratar de hacer transferencias económicas a los lugares más vulnerables, hacer una gran inversión en programas sociales para impedir que los jóvenes acudan al crimen organizado, pero de vuelta no ha servido, porque en la lógica criminal no funciona de ese modo. Por ejemplo, en Tepito, a un chico, si le haces una transferencia electrónica o le pones un dinero en la beca, eso no hace que no participe en el grupo criminal. El grupo criminal lo que está ofreciendo es un sentido de pertenencia que no existe en otros lados. Entonces, ahí me parece que hay un mal entendimiento de cómo funciona el crimen organizado. Yo creo que esas son las tres principales diferencias en la estrategia que hacen, pero lamentablemente son atravesadas por varios como ejes comunes que hacen imposible que triunfen. Una es, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública. La experiencia que hemos visto a lo largo de 16 años de guerra contra el narco es que cuando tú militarizas una región, puedes acabar momentáneamente con los altos índices de violencia, de homicida o de extorsión, pero esto solamente va a ser temporal, y lo que vas a añadir a esta problemática social son violaciones de derechos humanos, ¿no? Cuando un ejército pasa demasiado tiempo en un territorio, hemos visto la explosión de desapariciones forzadas, por ejemplo, violencia sexual contra mujeres y niñas. Vemos también, por ejemplo, violaciones como retenes, molestar a los vecinos en sus propiedades, revisiones aleatorias, incluso a niños. Entonces, se le suma a un tema de violencia un tema de violación. Y las mismas filtraciones del crimen organizado en las organizaciones, ¿no? Exacto. Eso queda muy claro.
Y luego tienes, por ejemplo, también el problema de que no hay una intervención dentro del Estado. Lo que hay es ocupaciones militares temporales que no son, no se quedan dentro de los municipios, y cuando la fuerza militar se retira, entonces el grupo criminal regresa con mucha violencia y castiga incluso la cooperación entre, entre vecinos y ejército. Y por otro lado, me parece, no ha habido una convocatoria clara para que los hombres y mujeres de dinero, los grandes grupos empresariales, participen decididamente en la pacificación del territorio. Hay ejemplos de cómo, por ejemplo, en Coahuila, por ejemplo, el que los grupos empresariales decididamente decidieran por fin a participar en las estrategias de pacificación, sí tuvieron un efecto importante. La Laguna, por ejemplo, que en 2011 era de la zona más peligrosa de este país, hasta que se creó un modelo conjunto entre gobierno, iglesia, sociedad civil, grupos de víctimas y empresarios, se logró pacificar. Y hoy La Laguna es uno de los rarísimos ejemplos de pacificación que sí ha dado resultados a largo plazo. No se ha repetido este modelo exitoso. Se intentó replicar en Ciudad Juárez y ha fallado. Se intentó replicar en Nuevo León y ha funcionado con relativo éxito, pero no lo hemos podido trasladar, por ejemplo, a Guerrero, o a Tamaulipas, o a Michoacán, o a Jalisco, donde hay una gran presencia empresarial. Me parece que esa falta de convocatoria que tiene que ver con la falla de acuerdos políticos es lo que está faltando y ha atravesado como falla a los 3 sexenios anteriores. ¿Qué es lo que viene desde tu perspectiva? Vamos a seguir viendo estos enfrentamientos y nuevamente explicarle brevemente a las personas a causa de qué son los enfrentamientos que estamos viendo y estas quemas, y estos podrían ser ataques y fuerza o mostrar músculo o fuerza, ¿no? ¿Quiénes quieren mostrar músculo? ¿Quiénes quieren imponer en esto que hemos visto? ¿Y qué es lo que tú ves que vamos a presenciar en los próximos días? Yo creo que vamos a ver todavía, yo creo que vamos a ver ataques. Déjame refrescarlo. Yo creo que este nivel de violencia va a continuar si es que no hay un cambio de estrategia pronto, que no lo veo, no veo que vaya a llegar. El presidente creo que ha dicho muy claramente que la estrategia va a continuar hasta el final de su sexenio, y lo que no se hizo en los últimos 4 años no se va a hacer de aquí a 2024. Esto nos pone evidentemente en riesgo de que las expresiones violentas que vimos la semana pasada se repitan, y además se repitan porque no parece haber consecuencias claras para los grupos criminales. Hay ataques a la población civil, a establecimientos mercantiles, a vías de comunicación, y los grandes capos responsables con el mando completo para poder ordenar este tipo de hechos violentos no están siendo detenidos. Y además, las fiscalías no están llegando a sentencias firmes. Para el nivel de violencia y de años de guerra contra el narco, México tiene uno de los niveles más bajos de sentencias, por ejemplo, en delincuencia organizada o en lavado de dinero, que son las dos expresiones más violentas del crimen, ¿no? La expresión de violencia en la calle, pero también la expresión de delitos financieros que permiten la compra de voluntades, la compra de armas, que permiten la expresión violenta. Yo solamente veo que esto va a cambiar en un cambio de estrategia en el cual apostemos realmente a la seguridad pública desde una visión civil, con un fortalecimiento de las fiscalías estatales para que puedan armar casos sólidos, y al mismo tiempo una reforma policíaca que permita que las policías también hagan su rol de investigación. Hoy en México, por ejemplo, es terrible, pero cuando sucede, por ejemplo, el robo en una casa habitación, a los ciudadanos se nos exige ir primero al Ministerio Público a levantar un acta, y ese Ministerio Público hace la investigación, que no va a ser tan buena como la de un policía, porque el policía conoce el territorio. Es decir, esta serie de deficiencias en nuestra estructura de procuración de justicia tenemos que corregirlas pronto si es que queremos ver un cambio en la pacificación del territorio. Mientras no, vamos a seguir viendo actos de simulación como la apertura de cuarteles de la Guardia Nacional, que no lucen cuando hay balaceras en las calles, y detenciones que llevan únicamente a liberaciones en las últimas horas o días, y que terminan por devolver a la base social al crimen organizado. ¿Qué es lo que funcionaría más rápidamente antes de finalizar? Que verdaderamente hay un pacto, como muchos dicen, es que todo eso se acabaría si el gobierno se siente y pacta y pone orden, o si verdaderamente vuelve a tomar este tema de confrontación. El tema de abrazos no balazos no ha funcionado, dicen muchos.
No, el pacto ya existe. Es decir, el pacto criminal y el pacto político ha existido durante mucho tiempo y es lo que nos ha llevado a este problema. Justamente sentarse a la mesa con estos grupos es lo que nos tiene en este gran problema. Lo que hay que hacer es la aplicación del Estado de Derecho. Es decir, realmente despertarnos de no atacar, de no ser un combate frontal, pero por combate no me refiero a sacar las armas y agarrarnos a balazos. Por combate me refiero a ir por las estructuras financieras, por ejemplo. Tenemos que hacer un trabajo financiero mucho más fino para poder quitarles el dinero a estos grupos criminales, que es la fuente. Cuando hablamos de que son empresas criminales, también hablamos de que en esa visión está la solución para pacificar este país. Si como empresa les secamos el flujo de dinero, se acaban, no tienen más. Hacer intervenciones directas dentro de las comunidades que han sido no olvidadas por el Estado, sino cogobernadas con el crimen organizado. Y además hacer uso de toda la fuerza del Estado. No es posible que, por ejemplo, entre Jalisco y Guanajuato tengan 45 cuarteles de la Guardia Nacional y cuando hay una balacera y cuando hay quema de vehículos y bloqueo de vías de comunicación, no se ve por ningún lado la fuerza de 45 cuarteles de la Guardia Nacional. Es decir, el uso completo de la fuerza del Estado, el uso de inteligencia criminal para atacar las finanzas de los grupos criminales y el rescate de la cogobernanza para que el Estado vuelva a tener el monopolio de la violencia y del gobierno en algunas zonas. Yo creo que por ahí va, pero claro, esto es muy complicado y depende de voluntad política que en este momento lamentablemente no tenemos en México. No hay voluntad política, eso, en eso estoy de acuerdo contigo, Oscar. Te agradecemos mucho el tiempo para Político y seguiremos en comunicación. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Brenda. Un saludo.